La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vuelto a hacer el ridículo a nivel global, tras descubrirse que los europeos, durante todo el año 2022, superaron al continente asiático como los mayores compradores de gas natural licuado proveniente de Rusia, un golpe bajo para Biden. Esta dependencia de Europa con Rusia los pone en una situación de extrema vulnerabilidad, y la histeria de los políticos europeos de todas las orillas políticas ya está en el aire. Además, se confirma la doble cara de la política del bloque europeo. ¿Se atreverá Rusia a cortar por completo el suministro de gas natural licuado a Europa si sigue cruzando las líneas rojas de Moscú? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los medios corporativos occidentales han estado haciendo eco en los últimos días de la decisión de los ministros de Energía de la Unión Europea, quienes llegaron a un acuerdo para imponer un límite al precio de gas en Europa. Pero esconden su doble moral, ya que han comprado más gas licuado que toda Asia. Según los términos de este acuerdo, el comercio del gas tendrá un tope si este excede el precio de 180 euros por megavatio hora por 3 días consecutivos. También se impondrá un tope por parte del bloque europeo. Este es el más reciente ridículo que ha hecho Europa desde el tope de precios al petróleo proveniente de Rusia, porque lo único que ha provocado la medida es que los precios se incrementan mientras los oligarcas europeos siguen creyéndose los amos del mundo y apoyando al norte. La decadencia de Europa se está gastando por actuar como estados vasallos a los Estados Unidos, y los precios del crudo a nivel global demuestran que los topes de precio del G7 y la Unión Europea no han provocado que caigan los precios del crudo a nivel global. Por el contrario, el precio del petróleo está $20 por encima del tope occidental. En este contexto, los medios rusos han aprovechado el cinismo y la irracionalidad de los oligarcas europeos y han publicado que Rusia aumentó la exportación total de gas natural licuado a Europa en enero hasta noviembre de 2022, en un incremento del 9% en las exportaciones con relación al año 2021. En total, entre enero y noviembre de este año, Rusia exportó un total de 40.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado hacia Europa, y los suministros de gas que realiza Rusia hacia los países europeos durante todo este año, según los rusos, han superado los suministros que realiza Rusia hacia el continente asiático. Las cifras son contundentes y desenmascaran el cinismo y la hipocresía de los oligarcas europeos frente a su retórica hostil y belicosa hacia la Federación Rusa. Las exportaciones hacia Europa, incluyendo a Reino Unido y Turquía, crecieron más de 22% en 11 meses hasta los 20.000 millones de metros cúbicos. En cuanto a los países de la Unión Europea, Bélgica tuvo un incremento en sus importaciones hasta el 110%, con 5.000 millones de metros cúbicos de gas recibidos desde Rusia. Lo mismo sucede con Francia, con aumentos del 50%, con un total de 7.000 millones de metros cúbicos. Y España con más de 40% de incremento, con un total de 4.000 millones de metros cúbicos de gas ruso importado. Pero estas son malas noticias para Europa, porque en sus discursos los oligarcas nos dicen que van a dejar de depender de los productos energéticos rusos, pero en la realidad, lo que estamos observando es que los europeos continúan comprando gas y petróleo ruso debajo de la mesa. Según advierte la cadena noticiosa corporativa de Warner, la CNN, los europeos no pueden vivir sin las exportaciones de gas natural licuado ruso, a pesar de que los Estados Unidos han tratado de hacer todo lo posible porque Europa dependa de Estados Unidos en materia energética y cancele todos sus negocios energéticos con la Federación Rusa. El problema para Europa es que con el sabotaje a los gasoductos Nord Stream, Europa y en especial por vía de Alemania dejaron de recibir gas por estos medios gracias al injerencismo de los Estados Unidos,
siendo la OTAN el instrumento político y militar de Estados Unidos para que haya una ruptura en las cadenas de suministros energéticos entre Rusia y Europa. Siendo los gasoductos ruso-alemanes del Nord Stream los proyectos estratégicos que permitieron a Europa tener gas barato proveniente de Rusia, con el sabotaje a los gasoductos, a los europeos no les quedó de otra y comenzaron a importar gas natural licuado, con los Estados Unidos a la cabeza para aprovechar este jugoso negocio. Estos gasoductos son transportados por medio de tanqueros, pero el problema con esto es que el transporte y la tecnología usada para el gas natural licuado es mucho más cara, lo cual representa un dolor de cabeza para los consumidores europeos. Por eso, los oligarcas de la Unión Europea esconden la realidad detrás de sus discursos antirrusos, y es que las importaciones de gas natural licuado de Rusia hacia Europa y el Reino Unido, según los analistas de mercado occidentales, ha incrementado un 20% entre marzo y octubre del 2022. Estas importaciones de gas incrementaron durante el 2022 porque los países europeos tuvieron que afrontar una grave escasez de gas y por este motivo, las importaciones de gas natural licuado de Rusia fueron 2 veces mayor con relación al año 2021. Esta situación demuestra las graves consecuencias del sabotaje a los gasoductos del Nord Stream, porque los europeos tuvieron que llenar de manera desesperada sus reservas de gas para el invierno del 2022 y gastaron miles de millones para lograr este objetivo. Evidentemente, los Estados Unidos están a la cabeza del negocio de exportaciones de gas natural licuado hacia Europa, pero junto a Qatar y Rusia son los 3 primeros exportadores de este tipo de gas hacia el viejo continente, situación que pone en grave peligro a Europa. Si bien los oligarcas europeos han dicho que, dado el caso en presentarse una escasez en el suministro de gas en algunos países miembros del bloque, el régimen del tope a los precios sería desestimado para garantizar seguridad en el suministro. Si desde el Kremlin deciden cortar el suministro de gas natural licuado, Europa enfrentaría una crisis energética peor a la del 2022. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, los 4 grandes exportadores de gas natural licuado a nivel global son Estados Unidos, Australia, Qatar y Rusia. Y las proyecciones de los mercados indican que las exportaciones de estos 4 grandes del gas natural licuado incrementarán de manera significativa de cara al año 2025. Una investigadora del Centro de Política Energética Global, consultada por la CNN, dijo una verdad que por lo general pasa desapercibida para muchos. Es conveniente que la Unión Europea se haga la vista gorda con relación a las importaciones de gas natural licuado ruso, porque mientras Rusia disfruta de los ingresos de estas importaciones europeas, en Europa este asunto pasa desapercibido. Por eso la tarea de los Estados Unidos de intentar quebrar a Rusia y China quedará muy difícil, porque los europeos cada vez más compran gas natural licuado proveniente de estos países, a pesar de que la fachada del G7, la Unión Europea y Estados Unidos quieran hacernos ver a la opinión pública global con su propaganda que Rusia y China son países malvados y autoritarios. Pero los oligarcas europeos y estadounidenses todavía se creen los amos y señores del mundo, y por eso tratan de imponer sus condiciones para que les den gas barato a precios muy por debajo de los mercados. Por este motivo, países exportadores de gas como Rusia, Argelia, Noruega y Qatar rechazan estas medidas irracionales de los Estados Unidos y Europa. Claramente, Europa y Estados Unidos se dieron cuenta que son víctimas del propio sistema que ellos crearon, y ahora el supuesto libre mercado para ellos no existe. Pero este intento de comandar el mundo a su antojo les va a costar caro y seguramente acelerarán el proceso de transición hacia el nuevo paradigma político y económico, el orden mundial de carácter multipolar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.